El día de hoy estaremos hablando sobre la situación carcelaria en Venezuela con Luis Izquiel. Él es abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana y profesor de criminología, justamente tras la intervención de algunos centros penitenciarios en el país, como es el caso de Tocuyito. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Por un lado, vemos al ministro Ceballos hablando de que ha sido una operación exitosa la intervención del centro penitenciario conocido como Tocuyito, y por el otro, el Observatorio Venezolano de Prisiones decía el día de ayer que ha faltado transparencia en la información. ¿Qué se sabe con respecto a esta intervención? Sí, ciertamente la intervención del penal de Tocuyito ha estado rodeada de opacidad, de oscuridad, de desinformación. Una de las cosas más importantes, a mi entender, sería conocer oficialmente el paradero del PRAN que dominaba esta cárcel, conocido como alias Richardi, y de los principales luceros o secuaces de este individuo. No conozco que haya una información oficial sobre su paradero, no se desconoce si escapó previamente a la operación o si por el contrario fue trasladado a otra cárcel. Entonces yo creo que este es uno de los puntos principales que debería conocerse y realmente no es así. Y lo otro es que allí en esa cárcel de Tocuyito había miles de reclusos al momento de efectuarse este operativo y vamos a decir que fueron trasladados a otros centros penitenciarios, pero que también tienen hacinamientos, que también tienen problemas. Así que ese traslado de esa cantidad importante de presos de Tucuyito a otras penitenciarías, lo que estaría haciendo es agravar la situación de hacinamiento y otros problemas. Sí, vamos a hablar un poco acerca de a dónde fueron trasladados, porque usted ha sido reiterativo con esta pregunta y justamente veíamos a los familiares pidiendo más información porque no sabían a qué centros penitenciarios del país estaban sus seres queridos. Sí, pero más allá de la desinformación de los familiares, que es comprensible, y la preocupación, el tema acá también es el hacinamiento. Correcto. En Venezuela prácticamente no se construyen cárceles en los últimos tiempos y por el contrario se han venido cerrando algunas de las más importantes, entre ellas por supuesto la de Toporón y la de Tocuyito. Entonces, ¿cuál es la solución que se le da a este problema de hacinamiento? Se cierran cárceles, se anuncia que es un éxito el control de estos establecimientos que estaban controlados por pranes, pero por un lado se desconoce el paradero de estos pranes, ¿no? Ya Niño Guerrero se sabe que se escapó, pero no se sabe si está dentro de Venezuela o si por el contrario huyó a otro país latinoamericano. El caso de alias Richard del plan de Tocuyito, oficialmente no hay una posición al respecto. Pero además, entonces, el tema es que se cierran cárceles, no se construyen otras nuevas, y esos presos de las cárceles que se cierran son trasladados a otros recintos penitenciarios que están atiborrados de presos, pero que además hay que recordar que tanto Niño Guerrero como Richardi no eran los únicos pranes que hay en Venezuela, sino que estos presos también podrían haber sido trasladados a cárceles que hoy están bajo control de los pranes, porque en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, hoy existen al menos 7 pranes en otras cárceles del país. Quisiera que nos hablara un poco acerca de este tema porque habían anunciado que habían acabado con las mafias y los pranatos. Entonces, ¿por qué hay tan poca información sobre cuál es el paradero de ellos? Bueno, porque esa es la característica de estos operativos y la característica lamentablemente de los aspectos de seguridad ciudadana en los últimos tiempos en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, hoy siguen existiendo planes en otras cárceles del país. Por ejemplo, en la cárcel de Puente Ayala, en el estado Anzoátegui, en la cárcel de Vista Hermosa, en la cárcel de Trujillo, en la cárcel de El Dorado y en otras, en la cárcel de La Pica, en el estado Monaga, y en otras cárceles del país. Entonces, el problema del pranato no ha sido solucionado, a pesar de que se han intervenido la cárcel de Tocorón y la cárcel de Tocuyito, que eran dos feudos criminales de pandillas que ejecutaban delitos dentro de las cárceles y también extramuros. ¿Qué se logra con la intervención de estas cárceles? Bueno, para ser sincero, en la cárcel de Tocorón se le quita el feudo criminal más importante al Tren de Aragua. Eso es indudable y seguramente es un golpe para esta pandilla criminal. Pero el problema es que se escapó el PRAN, se escapó alias Niño Guerrero
seguramente con sus principales secuaces. Hoy se desconoce dónde están. Pueden estar reagrupándose dentro del territorio venezolano o, por el contrario, podrían haber ido a algunos de los países latinoamericanos donde tienen células del Tren de Aragua. Con respecto al penal de Tocuyito, bueno, también se le quitó el feudo criminal a alias Richardi, que era el PRAN que dominaba esta cárcel, pero se desconoce oficialmente su paradero. No se sabe si también se escapó, al igual que Niño Guerrero, o si por el contrario fue trasladado a otra cárcel del país. Entonces, en definitiva, no es mucho lo que se logra con estos operativos, porque al no ser, vamos a decir, por lo menos en el caso del Niño Guerrero, no ser capturado ese PRAN, el problema podría estarse trasladando de dentro de los muros de Tocorón a las calles de Venezuela o a las calles de otro país latinoamericano. Y por el contrario, como he reiterado anteriormente, el tema del hacinamiento. O sea, cerramos dos cárceles muy importantes y los presos son trasladados a otras que ya estaban llenas, que ya están en condiciones también inhumanas, donde no se rehabilita ningún detenido. Entonces, realmente el problema de fondo no se está abordando con estos operativos. Profesor, ¿qué se sabe sobre cómo operan estos pranes dentro de las cárceles en su relación con otros presos, en su relación de dominio y también como bandas que pudiesen estar haciendo actividades ilícitas fuera de los penales? Bueno, he conocido que los pranes ejercen un control total de las cárceles donde ellos están. Básicamente se dedican a cobrar lo que se denomina la causa, que es un impuesto delictivo que le imponen a cada preso, y quienes no tengan dinero para pagar eso los ponen a trabajar, los ponen a barrer la cárcel, a pintar, a cocinar, etc. Además, controlan todas las actividades delictivas dentro de la cárcel: venta de alcohol, venta de drogas, prostitución, etc. Además, también es conocido que se cometen delitos desde dentro de las cárceles, sobre todo estas cárceles que están bajo control de los pranes. Y, por ejemplo, la mayoría de lo que son los delitos informáticos, estas estafas por vía de mensaje de texto, por vía de WhatsApp o por otras vías informáticas, regularmente se cometen desde dentro de las cárceles, al igual que las extorsiones telefónicas. Y, bueno, una cantidad de irregularidades que se cometen desde dentro de las cárceles, en vista de que los pranes son los que controlan toda la actividad que se genera dentro de estos recintos penitenciarios. Profesor, me llama la atención la cantidad de armas que consiguieron durante esta intervención. Entendemos que no es nuevo, pero justamente el ministro Ceballos había hablado de que se le iba a seguir investigaciones a algunos funcionarios que pudiesen estar de alguna manera implicados y ser cómplices en este delito. ¿Qué podemos compartir con la audiencia sobre esto? Bueno, sí, el principal poder de los pranes viene del arsenal que manejan. Y lo vimos en la cárcel de Tocorón, con parte del arsenal incautado, y también en la cárcel de Tocuyito. Esto sin contar cuántas armas o cuántas municiones se han podido haber llevado de la cárcel de Tocorón y de la cárcel de Tocuyito en el caso de que el PRAN y sus principales secuaces hayan efectivamente escapado, cosa que, repito, no está confirmada o negada desde el punto de vista oficial. Pero además es lógico entender que esta impunidad que disfrutan los pranes en Venezuela, donde en algunas oportunidades tienen piscinas, discotecas, sí, armas poderosísimas dentro de las cárceles, no es permitida simplemente por algunos funcionarios de custodia de allí, de esos recintos penitenciarios. Seguramente hay funcionarios de mediano y de alto nivel también detrás de esa impunidad, detrás de esa libertad con la que actúan los pranes en Venezuela. Profesor, ¿cómo es posible que existan todos estos tipos de beneficios, como parques de agua, discotecas en una cárcel? ¿Esto es particular de Venezuela o lo hemos visto en otros países de América Latina? Bueno, realmente eso es inaudito. En nuestro caso, que a veces tenemos que brindar entrevistas a medios regionales, es difícil que en estos países latinoamericanos entiendan cuál es la realidad carcelaria venezolana. El Tocorón, por ejemplo, para los estándares latinoamericanos, no es una cárcel normal. Es una cárcel llena de irregularidades en cuanto a lo que ocurre dentro y en cuanto a la infraestructura también. Y lo mismo en Tocuyito. Fíjense que en Tocuyito este plan tenía hasta un estudio de grabación y se tomaba fotos con artistas nacionales e internacionales que iban a visitarlo a ese estudio de grabación de Tocuyito.
Claramente todo esto es una situación irregular que viola los estándares penitenciarios, repito, inclusive para lo que es Latinoamérica. ¿Qué posibilidad tiene una persona que esté privada de libertad, que esté allí, de poder reivindicarse para posteriormente reinsertarse en la sociedad cuando pareciera que lo que domina es la ley del más fuerte? Bueno, en estas cárceles que están controladas por planes es prácticamente imposible la rehabilitación y la formación para la reinserción social de los reclusos. Yo diría que más bien estas cárceles dominadas por planes funcionan como escuelas de delincuentes, donde el que llega allí aprende a cómo se extorsiona hacia afuera de los muros de la cárcel, aprende una violencia criminal tremenda dentro del recinto penitenciario, y ve todo tipo de atrocidades y todo tipo de violación de los derechos humanos, que lo que hace muchas veces es incrementar el nivel de violencia criminal de los reclusos en vez de rehabilitarlos. ¿Qué le ha llamado a usted la atención de estos operativos? En algunos hemos visto que han compartido más información en cuanto a videos del proceso como tal que en otros. Bueno, la verdad es que son pocas las cosas que no se conocían, que estaban dentro de estas cárceles. En Tocorón se mostraron imágenes de un zoológico, de un parque infantil junto con una piscina, y de otra infraestructura irregular que ya venía denunciándose en el pasado. Lo mismo en esta cárcel de Tocuyito, es público y notorio prácticamente que el PRAN tenía allí una, un estudio de grabación y otras irregularidades. Y estamos hablando del pasado de la cárcel de Tocorón y la cárcel de Tocuyito, pero en realidad en este momento hay otras cárceles de Venezuela que también tienen planes y que también tienen infraestructura irregular, que es algo inexplicable. Sí, nos escriben aquí y nos dicen que toda la parte sur del estado Bolívar es gobernado por los pranes y que eso lo saben todos los venezolanos. Es un comentario que nos hacen llegar por nuestro canal de YouTube. Quisiera que nos hablara un poco sobre cuáles son esos centros de reclusión en el país que tienen un número más elevado. Nos ha hablado de manera reincidente de que hay un hacinamiento importante, pero cuáles son los centros que tienen más cantidad de presos o más complicaciones en el país. Bueno, esta cárcel de Tocuyito y la cárcel de Tocorón era de las más pobladas de Venezuela y donde había un mayor nivel de hacinamiento. Pero ahora, con el traslado de miles de presos de estas dos cárceles a otras cárceles del país, el problema se va a agravar en las otras. No tengo información oficial de qué número de presos hay en cada uno de los recintos penitenciarios en Venezuela, pero seguro todas tienen problemas de hacinamiento y ahora se va a ver peor esta situación después del cierre de dos cárceles y cero construcción de nuevas cárceles en el país. Con respecto a la intervención de un oyente señalando que hay planes en el sur del estado Bolívar, fíjense que la cárcel de Vistahermosa, que es la cárcel del estado Bolívar, está controlada por el pranato, pero yo me imagino que el televidente se refiere a los planes que están fuera de la cárcel, es decir, los que manejan sindicatos mineros o pandillas delictivas que controlan minas ilegales en el estado Bolívar, a los cuales también se les denomina pranes, porque fíjense ustedes el daño que ha causado esta figura del PRAN en Venezuela, que no solo hay dentro de las cárceles pranes propiamente, sino que a veces los líderes delictivos de pandillas que operan en las calles de Venezuela también muchas veces son conocidos como pranes, como estos que dominan minas ilegales en Guasipati, en el Callao, en Tumeremo, en El Dorado y en otras partes del sur del estado Bolívar. ¿Cómo funciona el hecho de que algunos pranes puedan utilizar base de datos para tratar de alguna manera de chantajear a la gente desde la propia cárcel con teléfonos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, aquí es conocido que la mayoría de las extorsiones telefónicas y los delitos informáticos en general son cometidos desde dentro de la cárcel. Y fíjense ustedes, esto es una violación flagrante a una ley que está vigente en Venezuela, que es la ley de regularización de la telefonía celular y la internet dentro de los recintos penitenciarios. Una ley que nos tocó participar como coautores y que fue aprobada en el año 2016 por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esta ley establece la obligatoriedad de instalar en los recintos penitenciarios aparatos bloqueadores de señal de celulares y de la internet, precisamente para que los delincuentes que quieran hacerlo no puedan
cometer delitos informáticos contra la población venezolana. Sin embargo, a pesar de que esto es una ley vigente, no se está cumpliendo, porque se sabe que desde las cárceles se siguen ejecutando extorsiones y otros delitos informáticos, precisamente porque el Estado venezolano no ha tenido voluntad de poner estos bloqueadores de señal y cumplir con esta ley. ¿Cómo estas bandas, ya para cerrar, han migrado a otros países de Centroamérica donde justamente le han hecho seguimiento y han detenido a algunos de ellos? Bueno, realmente la pandilla que se ha internacionalizado desde Venezuela es el Tren de Aragua. Y el feudo criminal de esta pandilla era la cárcel de Tocorón, y el líder del Tren de Aragua es conocido que es alias Niño Guerrero. Es un proceso de internacionalización que comenzó en el año 2018 y que se extendió primero por Colombia, luego hacia Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia, por lo menos. Sí, gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Nos están escribiendo y nos dicen que se les ha dado a ellos dentro de las cárceles los privilegios, un poco reseñando lo que usted nos hablaba de cómo es posible que gocen de todos estos beneficios dentro de una cárcel. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia este tema de interés. Muchas gracias. Muchísimas Feliz día. Gracias, igualmente. El profesor Luis Izquiel, abogado penalista experto en temas de seguridad ciudadana, hablando el día de hoy, y además criminólogo, hablándonos sobre la situación carcelaria en Venezuela.